Soy Ricardo Zamora Ramírez, de Ciencias Farmacéuticas. Soy el subdirector de desarrollo de Ultra Laboratorios. Bueno, nosotros hemos estado explorando estas correlaciones con anterioridad, pero me parece que ahora lo vamos a ver desde un punto de vista más científico, digamos. Nosotros hacemos más unas correlaciones más empíricas, donde tratamos de visualizar cómo se va a comportar o predecir cómo se va a comportar el fármaco durante la solución y tratar de correlacionarlo en la parte in vivo, pero no buscando siempre estos modelos que bien a bien, ¿no? Y los conocimos más a profundidad. Pues beneficios específicos serían el tema específicamente de la fortaleza que tiene la calificación biofarmacéutica para la correcta selección de la prueba más conveniente para hacer esta correlación. Y creo que sí sería lo más aterrizable. También la parte me gusta mucho el enfoque, ya lo llamaría como un taller que se tuvo, porque muy bien llevó Porfirio las aplicaciones prácticas. Creo que eso es muy extrapolable de lo que estamos nosotros haciendo. El primero de los cambios sería una prontitud en los proyectos, es decir, tenerlos en menor tiempo. Hoy me parece que esta es una herramienta muy valiosa que vamos a estar aplicando de forma inmediata. Vamos a tener de hoy y mañana, el lunes, unas juntas para poderlos aterrizar más y poder utilizar esta situación. Me parece que es un curso que debería tomar todo aquel profesionista que esté en el área del desarrollo específicamente de genéricos. Me parece que es muy valiosa, que va a aportarle mucho si no aplicarlo, a entender cómo está siguiendo el proceso, específicamente en la parte de formulaciones, y ya tomando la parte analítica, pues sí, definitivamente la aplicación. Y por supuesto que sí lo recomendaría. Yo, aparte de recomendarlo, que es bastante amplio, felicito por Porfirio, lo encaminó muy bien de la parte general a la parte particular. Eso ayuda mucho a la comprensión de todo el proceso. Me parece excelente. Hasta el hecho de que trate de que participen, ¿no?, las personas que están tomando. Definitivamente los formuladores, específicamente también a la gente que hace desarrollo analítico. Nosotros, como tenemos en la compañía, tenemos unos especialistas en la parte de perfiles, específicamente ellos, pero sin duda alguna también benefician. Mi nombre es Carlos Díaz Tufinio. Yo soy profesor en el Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México, y también colaborativamente en algunas empresas, tanto de investigación por contrato como de terceros autorizados para bioequivalencia, en donde pues colaboro en la parte farmacocinética, bioestadística, a veces en el diseño de los estudios, para bioequivalencia principalmente, fase 1 de eso. Bueno, pues desde la perspectiva de los terceros autorizados o de las empresas de investigación por contrato, pues siempre hay un reto, ¿no? En el momento del planteamiento, cuando se acercan contigo, por ejemplo, patrocinadores que quieren hacer un estudio y que te preguntan, ¿no? Oye, tengo esta o aquella formulación, ¿cuál crees que es mejor? ¿Cuál tendría mejor perspectiva de bioequivalencia? ¿Qué opinas? Entonces creo que realmente ahí hay una gran área de oportunidad, ¿no? En poder nosotros ligar el conocimiento que se tiene desde la parte psicoquímica hacia ya pues la parte in vitro, digo in vivo, ¿no? Que es en donde me desempeño más en particular yo. Y pues ligar este mundo in vitro, la parte técnica detrás de los experimentos diseñados, ¿no? En la parte in vitro, hacia ya la parte in vivo, creo que es lo más valioso. Y pues creo que es principalmente eso, ¿no? Tener esa bola de cristal para decir si tal formulación tiene mejor perspectiva de bioequivalencia y ya está, ¿no? Creo que ahí estaría como realmente uno de los principales retos. Particular, conocer, por ejemplo, los modelos matemáticos para las correlaciones in vitro y vivo, creo que fue uno de los principales, de los principales ganancias, ¿no? Que le veo yo realmente a este curso. Conocer mucho más a fondo estos modelos estadísticos, algunos ejemplos, ¿no? Cómo se modelan estos ejemplos, y pues ya que nosotros, como lo comentaba al final en el curso, ¿no? Tenemos datos de equivalencia y muchas veces también de perfiles de disolución
de los mismos medicamentos, pues cómo incluso empezarlo a ligar y eventualmente pues hacer mayor este cuerpo de conocimientos, ¿no? Sé que en muchas perspectivas el aspecto de estas correlaciones in vitro y vivo es que pues hay muchos grupos que o hacemos bioequivalencia in vivo o algunos otros hacen bioequivalencia in vitro, pero así como que ese link falta, ¿no? Y creo que es algo muy valioso que se ha logrado a raíz de este webinar, como lograr que ambos mundos se entrelacen para decir, bueno, pues yo puedo contribuir con esta parte en específico, ¿no? De la bioequivalencia y yo con esta otra, entonces como que de ahí creo que la ganancia principal es conocer los modelos, saber qué necesito yo desde la parte de la disolución y pues eventualmente a lo mejor personas que hacen más disolución que podrían necesitar de la parte de la bioequivalencia in vivo. Pero cambios que puedo yo, digamos, desde este momento empezar a proyectar es, pues a lo mejor mejores diseños de estudio, ¿no? En la parte tanto de la recomendación que puedo hacer hacia la parte de disolución como en lo que hacemos en la bioequivalencia en vivo. Probablemente saber qué tipo de datos necesitamos, ¿no? Y pues empezar a indagar en eso, ¿no? A veces uno, pues no sé, como que teme en saltar hacia un área desconocida porque dices, pues es que es muy compleja, no tengo datos o no tengo el programa adecuado, o necesito a fuerza, no sé, Divisolver o GastroPlus o algún otro programa. Pero realmente pues uno se da cuenta ya con este tipo de interacciones que pues podría ser a lo mejor tan accesible como tomar un programa de Excel con algunos datos de disolución o algunas curvas farmacocinéticas y empezarlo a ligar. Creo que yo diría que el principal cambio que he visto a partir de ahora es pues, saber que cuento con las herramientas y con la información adecuada y pues ya a lo mejor de la semana que entra y en adelante empezar también a hacer modelamiento de este tipo. Y pues saber qué tipo de datos necesitamos, las hojas de Excel que trabajamos también creo que fue algo muy valioso que en particular yo siempre busco de este tipo de cursos, ¿no? Más bien lo que yo encuentro de valor de este tipo de interacciones es pues llevarnos la herramienta en Excel, haberla trabajado en el curso y quedárnosla también tanto resuelta como digamos, vacía, ¿no? Para poder nosotros poblarla con datos. Eso creo que realmente es la herramienta práctica más importante con diferentes modelos. Pues bueno, empezar obviamente ya a raíz de eso a generar los propios, ¿no? Pero creo que esa es la herramienta más valiosa que encuentro. A personal de industria, ¿no? Personal que está en industria y o en terceros autorizados, creo que son los que más nos beneficiaríamos de esto los que ya estamos del otro lado, ¿no? Los que ya estamos en activo en la industria, tener este tipo de interacciones creo que es muy importante, ¿no? Recomendar los cursos, recomendar los seminarios, recomendar las técnicas que existen, decirle a la gente, ¿no? Pues la EMA, la FDA, Brasil, la ANVISA, BIMA, en Colombia, ya están haciendo esto, empecemos, porque pues eventualmente tiene que llegar, ¿no? Creo que, o a lo mejor está en nosotros también que llegue este tipo de cambios, primero obviamente con investigaciones, con conocimiento, con fortalecer pues el conocimiento que hay ya en los terceros autorizados y en la industria farmacéutica en nuestro país y eventualmente pues ya empezar a proponer esos cambios, ¿no? En adelante. Principalmente darnos cuenta de esto que comentaba de no tener miedo, ¿no? Pues creo que eso es lo principal que, pues, y creo que lo que más nos falta realmente es decir, bueno, pues puedo yo hacerlo, ¿no? Con lo que tengo, empezar pues a perder el miedo a hacerlo, a decir, bueno, pues tengo yo ciertas preguntas, tengo tal estudio que hay tanto perfiles como de equivalencia y pues empaparnos del tema con profesionales y con expertos, ¿no? Como lo han hecho ustedes, creo que es algo de lo más importante. Hola, creo que según yo estaba hablando y no. Les comentaba que, bueno, en lo que buscaba mi diapositiva, eh, lo que vieron los videos, cortometrajes o largometrajes, como lo quieran ver, este,
fueron parte de un curso taller que se impartió la semana pasada o hace 2 semanas, creo, donde se abordaron temas de correlaciones in vitro y in vivo de manera muy extensa, ¿no? Pasando desde conceptos básicos, modelos matemáticos, hasta aplicaciones. Bueno, pues sin más preámbulo, mi nombre es Porfirio de la Cruz Cruz, soy actualmente candidato a doctor por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Agradezco a la universidad por esta oportunidad, así como al Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología, y finalmente a FS Scientia Pharma, tercero autorizado. Sin estas tres instituciones, pues yo creo que gran parte de lo que he realizado como trabajo a tesis hubiera quedado a la mitad o no se hubiera podido llevar. Entonces, bueno, agradecer a las tres instituciones. El día de hoy vamos a platicar, vamos a hablar sobre un tema que se llama ¿Cómo calcular la fracción absorbida en correlaciones in vitro en vivo? IVIBC es correlaciones in vitro en vivo y aplicando el método de Wagner y Nelson. Esta charla del día de hoy forma parte de algo que se ha denominado F-Insights Webinar Series. Y bueno, pues un saludo desde San Luis Potosí. Y antes de continuar, me gustaría que por favor nos pusieran en el chat su nombre y de dónde nos visitan. Por ejemplo, no sé, Porfirio, Oma San Luis Potosí. Vi algunos inscritos de Perú, otros creo que de El Salvador y de Brasil. Bueno, pues sean bienvenidos todos y cada uno de ustedes. Y vamos a continuar. Antes de hablar como tal sobre qué es o cómo se hace el cálculo de Wagner y Nelson, puse dos diapositivas previas para poder entender qué pasa o por qué es importante el cálculo de la fracción absorbida. Nosotros podríamos aquí llenar la pantalla de ecuaciones, pero es importante antes pues, entender qué estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo. Y bueno, pues el día de hoy quiero traer con ustedes a la reflexión lo siguiente. ¿Es posible reproducir in vitro la disolución in vivo? Bueno, vamos a trabajar el día de hoy sobre correlaciones in vitro in vivo y en específico la aplicación del método de Barren y Nelson. Nosotros hemos reconocido, en la comunidad científica ha reconocido que si tenemos una similitud en niveles plasmáticos, tenemos una similitud del efecto farmacológico. Vean aquí, tenemos al fármaco en el plasma, va a llegar, ¿no?, al tejido y va a dar lugar a un efecto farmacológico. También hemos reconocido que la disolución en vivo o similitud de disolución en vivo es igual a similitud de niveles plasmáticos, lo que dice el doctor Gordon Amidon en su artículo del sistema de clasificación biofarmacéutica, ¿no? Y finalmente, solo para ponerlo en perspectiva, nosotros el día de hoy vamos a trabajar en una línea de pensamiento, en una órbita mucho más abajo, que es cómo a partir de experimentos in vitro o de datos in vitro podemos conocer la disolución in vivo. Y bueno, esta diapositiva es para representar los pasos que sufre el fármaco antes de llegar a la circulación general. Nosotros en realidad en correlaciones in vitro en vivo clásicas trabajamos a este nivel, ¿no? Conocemos el fármaco en la circulación general que le llamamos F. Y muchas veces, al menos en estos cálculos, decimos que calculamos la fracción absorbida. Aunque bueno, hay quienes dicen que en realidad no es porque no lo calculamos o no lo hacemos, no medimos directamente en el enterocito. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos a nuestro fármaco, imagínense que esté en una forma farmacéutica, sólida oral, pues se libera. Tengo al fármaco libre, las partículas de fármaco libre en el fluido del tracto gastrointestinal, se pueden precipitar o se puede disolver y una vez que se ha desintegrado, se ha disuelto y finalmente vamos a tener el fármaco disuelto en los fluidos del tracto gastrointestinal y eso depende de diferentes polimorfos, ¿no?, que pueden precipitar o disolverse. Y también pueden haber porciones no absorbidas antes de que el fármaco llegue al enterocito. Cuando ya está en el enterocito, ya está dentro del lumen, bueno, pues puede ser que haya una diferencia, por ejemplo, que exista aquí PGP, que esté dando lugar a una disminución de la entrada del fármaco o la velocidad de entrada del fármaco al enterocito. Luego, que hay otros pasos más, pero vamos a simplificarlo, llega el fármaco al hígado, finalmente a la circulación general. Y de ahí pues va a llegar a tejidos y va a hacer su efecto farmacológico. Entonces, nosotros el día de hoy vamos a estar trabajando a este nivel.
Una vez que hacemos los estudios de biodisponibilidad y bioequivalencia, vamos a tomar esos datos y vamos a analizarlos. Bueno, he estado mencionando mucho correlaciones in vitro y in vivo, pero ¿qué es una correlación in vitro y in vivo? De acuerdo a la FDA, que fue la primera agencia regulatoria en emitir una guía al respecto en 1997, pues es un modelo matemático predictivo que va a describir la relación que existe entre una propiedad in vitro de una forma de dosificación y una respuesta en vivo relevante de la misma. ¿Cuál es esa propiedad in vitro? Generalmente el porciento disuelto. ¿Y cuál es la respuesta en vivo? Es el perfil concentración contratiempo de un estudio de biodisponibilidad, bioequivalencia, farmacocinética. Y también se dice que desde el punto de vista biofarmacéutico se trata de una relación o una correlación entre las características de la liberación in vitro y parámetros de biodisponibilidad in vivo. Entonces, nosotros hoy vamos a platicar del método de Wagner y Nelson. ¿Por qué es necesario? Porque yo requiero, para formar mi correlación in vitro en vivo, tener la fracción liberada in vitro. Esto es fácil, lo obtengo de un perfil de disolución. Pero para yo tener mi correlación, necesito tener una fracción absorbida en vivo. Y justamente aquí necesitamos hacer el cálculo de Wagner y Nelson. Y bueno, este esquema trata sobre el desarrollo de una correlación nivel A y vamos a explicarla. Imagínense que estamos trabajando en un desarrollo de un medicamento, vamos a decir medicamento de referencia, medicamento de prueba, pues el paso uno podría ser evaluar o hacer las pruebas de liberación in vitro. ¿Qué es esto? Los perfiles de disolución. No sé, supongan que aquí es formulación 1, formulación 2, formulación 3 a pH 1.2. El paso 2 es evaluarlo en vivo. Entonces, hice mi estudio de bioequivalencia, biodisponibilidad, farmacocinética, lo mismo, formulación 1, formulación 2, formulación 3 y tengo que hacer una decompulación. En términos sencillos, ¿qué significa? Transformar ese perfil concentración contra tiempo a fracción absorbida o por ciento absorbido contra el tiempo. Otra vez, formulación 1, formulación 2, formulación 3. Finalmente, hacer una recta de correlación para tener la fracción liberada in vitro y la fracción absorbida en vivo. Entonces, vean que para yo tener la fracción absorbida, tengo que hacer una técnica de deconvolución. Y es a lo que nos vamos a abocar el día de hoy. Y el paso último es evaluar la predictibilidad del modelo. Hay que validarlo interna y externamente, conforme a la normatividad que estemos trabajando. Bueno, entonces, en cuanto a modelos matemáticos, vamos a hablar de las aproximaciones que existen para generar correlaciones in vitro en vivo. Son de dos tipos, el método en dos etapas y el método en una etapa. El método en una etapa involucra a la convolución, que es la integral de la convolución, no me salió bien ahí la integral, y ecuaciones diferenciales. Y el método, estos son mucho más difíciles. Generalmente se utilizan métodos numéricos, ejemplo, Berkeley-Madonna, la IBIBC Toolkit de Farsight, Certara, etc. Y el método en dos etapas lo podemos dividir en modelos dependientes y modelos independientes. Si el fármaco se ajusta a un modelo de un compartimento, vamos a hablar o vamos a utilizar el método de Wagner y Nelson. Si el fármaco, por otro lado, sigue un comportamiento o se ajusta a un modelo de dos compartimentos, vamos a utilizar el método de Lou-Rigelman. Y tenemos de convolución independiente del modelo, que son por ajuste de perfiles, por punto área, por transformada de Laplace y una de convolución numérica. Esta de convolución numérica también se hace con un software. La transformada de Laplace, pues hay que trabajar en el dominio de Laplace, lo podemos hacer en un Excel, ¿no? El punto área también lo podemos hacer en Excel, también el ajuste de perfiles. Y el día de hoy vamos a trabajar nosotros con el método de Wagner y Nelson, que también lo podemos hacer en una hoja de Excel y no necesitamos pues de un software. Bueno, entonces el método en una y dos etapas. Lo que hay que hacer, como vamos a decirlo así, metodología general, pues es desarrollar formulaciones con distintas velocidades de liberación, ya sea media, lenta o rápida. Esto es desde el punto de vista regulatorio, pero con dos formulaciones puede ser suficientes. Se obtienen los perfiles de disolución in vitro y los perfiles de disolución in vivo. Es decir, tengo tanto dato in vitro como tanto in vivo de las formulaciones que estamos evaluando. En la diapositiva anterior vimos tres formulaciones. Entonces, si tengo tres formulaciones, tengo que tener el porciento disuelto y el perfil concentración contra tiempo de cada una de las formulaciones.
El método en dos etapas, el primer paso sería estimar la absorción in vivo o usando una técnica apropiada para cada formulación en sujeto. Aquí es donde implica el proceso de convolución. Y el paso 2, establecer el modelo de unión entre la variable in vitro y la variable in vivo. Y el paso, bueno, el último paso sería predecir la concentración plasmática a partir de datos in vitro usando solamente el modelo de unión. Y el método en una etapa, aquí lo que hacemos es predecir el perfil concentración contratiempo a partir de datos in vitro usando un modelo de unión cuyos parámetros son ajustados en un solo paso. ¿Qué no involucra? Bueno, pues no es una deconvolución, dijimos que es una convolución. El modelo de unión es determinado separadamente en un solo paso y puede ser realizada sin una referencia. No se refiere a la referencia del medicamento de referencia, sino más bien una referencia para construir la correlación. Y esto se utiliza para deconvolución numérica, ¿vale? Bueno, entonces, este tipo de, ahora sí, hablando el método dos etapas, donde está involucrado Wagner y Nelson, pues este tipo de método en dos etapas son los métodos frecuentemente aplicados y los requeridos por la FDA pese a sus limitaciones. Vamos a ponerlo gráficamente en qué consiste este método. ¿Qué es lo que pasa? Tengo entonces mi estudio de perfil de bioequivalencia, donde tengo el medicamento de referencia, tengo el medicamento de prueba, y dijimos que el primer paso es hacer la deconvolución. Entonces, matemáticamente transformo ese perfil concentración contra tiempo a fracción absorbida contra el tiempo. Ya lo logré. Luego, hay que hacer un modelo de unión. Supongamos que este perfil de disolución fue generado empezando de abajo hacia arriba, pH 1.2. Entonces, tengo la referencia y la prueba, tengo el dato in vitro y tengo el dato in vivo. Hago mi modelo de unión y voy a graficar fracción disuelta entre fracción absorbida y voy a obtener mi recta de correlación, ¿vale? Y finalmente, el último paso que hay que hacer es el proceso inverso de la deconvolución, que es convolución. Y para el caso de Wagner y Nelson, esa inversa se hace con el método de Gödel. Entonces, imagínense que yo aquí haya hecho otra formulación 3, ¿no? Entonces aquí ya le saqué la fracción absorbida, hice su perfil de disolución, pH 1.2 que dijimos, y ahora voy a tener un valor de fracción disuelta. A ese valor de fracción disuelta le corresponde un valor de fracción absorbida, ¿estamos de acuerdo? Pero en este último paso de convolución, lo que tengo que hacer es pasar de fracción absorbida a concentración plasmática contra el tiempo, porque yo necesito hacer la predicción del modelo, es decir, calcular Cmax y calcular, vamos a poner aquí, área bajo la curva, ¿vale? Bueno, entonces nosotros el día de hoy nos vamos a centrar en el paso 1, en el proceso de la deconvolución. Y ahora sí, hablando del método de Wagner y Nelson. Este método está basado en la teoría del balance de masas para fármacos que se ajustan a un modelo de un compartimento sin asumir un orden cinético previo para el proceso de absorción, pero sí una cinética de eliminación lineal. Esas son las condiciones para usar el modelo. Este método de Wagner y Nelson en realidad surge para calcular la constante de absorción. Nosotros podríamos calcular la constante de absorción por el método de retroproyección o por el método de dobles residuales si la cinética fuera de orden 1 de absorción, pero si no lo es, pues usamos el método de Wagner y Nelson. Se tiene un único compartimento donde se va a distribuir el fármaco o la fracción de dosis del fármaco que se ha absorbido. Entonces, de manera esquemática, tenemos lo siguiente. Administro mi fármaco, el fármaco va a llegar al compartimento central, va a haber un sitio de absorción y va a entrar con una constante de velocidad, K01, que es la constante de velocidad del fármaco que se mueve desde fuera del organismo, del cuerpo, compartimento cero, al compartimento central, ¿no? Que es el plasma. Y se va a eliminar desde el plasma, ese es el supuesto que tenemos, y lo va a hacer con una constante o va a salir con una constante K10 o llamada también KE, KE o KL. Y es la constante de velocidad de eliminación que va de C1, compartimento 1, a compartimento 0. Bueno, entonces, hablando un poquito de cómo se obtienen estas ecuaciones, tenemos lo siguiente. Ay, Dios, no, sé, no veo, ahí está.
Ya, no veía mi pluma. Entonces, la cantidad de fármaco que habrá sido absorbida a la circulación general, XA, a cualquier tiempo después de su administración será igual a ¿qué? Pues a la suma de la cantidad de fármaco en el cuerpo y la cantidad de fármaco eliminado por todas las rutas a ese tiempo. Entonces, yo tengo esta primera expresión, XA es igual a X más XE. Si lo escribimos en forma diferencial, gracias al cielo que son ecuaciones diferenciales ordinarias, no tenemos derivadas parciales, pues prácticamente nada más hay que agregarle la derivada con respecto al tiempo, ¿no? Y si yo sé que d de x e sobre d de t, que es la velocidad de eliminación del fármaco, equivale a una constante, que es la constante de eliminación de primer orden, por x, donde x ya dijimos que es, pues puedo sustituir. Entonces, si sustituyo, perdón, d de x sobre d de t, me queda esta expresión, la ecuación 4. Si yo sé también que X es igual a el volumen de distribución por C, es la concentración del fármaco, pues puedo reescribir mi ecuación de tal forma que vean ahora que la ecuación 6 involucra el volumen del compartimento central y bueno, aquí mantengo, cambio la derivada con respecto de la concentración con respecto al tiempo. Y ahora, si integramos y le ponemos límites de 0 a t a la integral, pues me quedaría x a t es igual a p por c por t más kv integral de 0 a t c de 2t. Que prácticamente esto es el área bajo la curva de 0 a t, ¿no? Y este volumen de distribución, pues lo sigo manteniendo. Luego, la cantidad de fármaco absorbido a tiempo infinito se obtiene de la integración de la ecuación 6 que vimos anteriormente, pero integrando de 0 a infinito. ¿Por qué? Porque a tiempo infinito, cuando se haya completado el proceso de absorción, la cantidad absorbida será máxima, es decir, ya no tengo nada en el compartimento central. Entonces, esta parte, como ya no tengo nada, tiende a cero. Y bueno, me queda esta expresión que xa infinito es igual a kv integral de 0 a infinito c de dt, que sería el área bajo la curva de 0 a infinito. Si dividimos 7 por 8 para factorizar, tenemos esta ecuación. Entonces, xat sobre xa infinito, me voy a pasar directamente a esta ecuación, pues es igual a ct más k, área bajo la curva de 0 a t, sobre k, área bajo la curva de 0 a infinito. Vean que aquí es kl, aquí también kl. Esta ecuación 9 se conoce como índice de absorción o fracción relativa absorbida acumulada. IRF, creo lo van a encontrar en algunos libros, ¿no? Y la ecuación 9, que es esta, relaciona la cantidad acumulada del fármaco absorbido después de un cierto tiempo con la cantidad de fármaco finalmente absorbida al final del proceso, en lugar de la dosis administrada. Entonces, representa la fracción absorbida de la dosis biodisponible a tiempo t. Por eso no es fracción absorbida como tal, porque no lo estoy sacando del enterocito. Bueno, entonces obtenemos una gráfica de por ciento absorbido contra el tiempo, pero no nos va a decir nada sobre la extensión de la absorción. X a infinito o a infinito es la cantidad total del fármaco que fue absorbido y no la dosis administrada. De modo que al emplear este método se obtendrá siempre un perfil que alcance un 100%. De tal forma que alcanzaremos 100% incluso si la biodisponibilidad no es completa. Ustedes van a decir, oye, pero la biodisponibilidad es del, no sé, vamos a imaginarnos, ¿no? Que les gusta 70%, pero aquí estoy obteniendo 100% en mi gráfico. Sí, pero bueno, no estamos hablando de biodisponibilidad como tal. Y bueno, ya que estamos calculando la fracción de la cantidad biodisponible, no la fracción de la dosis. Hay una ecuación, si no mal recuerdo, para hacer el cálculo, pero no lo vamos a ver ahorita. Lo que nos interesa es ver esto, que la fracción absorbida es igual a esta expresión. Entonces, en la hoja de cálculo que creo que ya todos tienen, los que se alcanzaron a escribir temprano, fue que, bueno, es que lo que hacemos es, mm, vamos a decirlo así, separar las variables o separar los términos. Vamos a tener en el Excel la parte del nominador y también la parte del denominador. Entonces, desmenuzamos la ecuación para que podamos trabajarlo fácilmente en una hoja de Excel. Y bueno, otro de los supuestos de Wagner y Nelson es que no requiere una administración intravenosa, salvo que haya fenómeno de flip-flop. ¿Y esto por qué? Porque partimos de la premisa de que la constante de velocidad de eliminación
es idéntica para la administración intra y extravasales, por lo que KL se puede extraer de la fase de la curva oral. Y otro de los supuestos es que Wagner y Nelson, para Wagner y Nelson, suponen que la cantidad de fármaco eliminado hasta el tiempo TN puede ser evaluado por KV integral de 0 a TN CP de DT, debido a que la tasa de metabolismo y excreción son a menudo directamente proporcionales a los niveles sanguíneos. Esos serían los supuestos con los que vamos a trabajar el método de Wagner y Nelson. Entonces, bueno, en cuanto a la metodología, tenemos lo siguiente. Son 10 pasos. En algunos otros libros, artículos, lo van a encontrar tal vez con 2 pasos menos o más. Yo lo estoy haciendo para que lo vayamos separando en la hoja de Excel y quede claro. Entonces, aquí lo que hay que hacer, el primer paso es sacar el logaritmo natural de las concentraciones plasmáticas, calcular la constante de eliminación. Dijimos que a partir de la fase log terminal de la curva oral, que viene de mi estudio de bioequivalencia. 3. Obtener las áreas bajo la curva parciales por el método trapezoidal, CP1 más CP2, T2 menos T1 dividido por 2. Obtener el área bajo la curva de 0 a T. Obtener el área bajo la curva de T infinito, donde se calcula como CPI sobre la constante de eliminación, donde CPI es la última concentración plasmática medible de mi curva oral. El paso 6 es obtener el área bajo la curva de 0 a infinito como la sumatoria del área bajo la curva de 0 a t más el área bajo la curva de t infinito. Vamos a generar como paso 7 el producto de la constante de eliminación por el área bajo la curva de 0 a t. Hacer la sumatoria de este producto más la concentración plasmática al tiempo t. Paso 9, generar el producto de la constante de eliminación por el área bajo la curva de 0 a infinito. Y finalmente, como la fracción absorbida es un cociente, pues hay que dividir el paso 8, el punto 8 entre el 9, que es CT más KL área bajo la curva de 0 a T, entre KL área bajo la curva de 0 a infinito. Y bueno, voy a dejar de compartir pantalla. Vamos a hacer el ejercicio. Los que no tienen, por favor, el material, en el chat les pusieron la liga. Por favor, de descargarlos. Ya tienen el Excel. Si ya tienen el Excel, pues les pediría que ahorita me presten atención y vayamos viendo y anotando cómo se hace el cálculo. Las hojas de Excel están ligadas con las ecuaciones, no hay ningún problema. Entonces, bueno, voy a compartir pantalla otra vez y voy a poner la hoja de Excel. ¿Vale? Bueno, entonces, esta hoja de Excel es la que ustedes tienen resuelta y esta es la que vamos a tratar de resolver ahorita, ¿vale? Bueno, ¿cómo decidir qué modelo, si utilizo un modelo de un compartimento o utilizo un modelo de dos compartimentos y de ahí utilizar Wagner, Nelson y Lurrigenon? Pues hay dos formas. Una, hago mi deconvolución, es decir, utilizo Wagner Nelson o Lurrigenon y veo si el modelo se ajusta bien. Es decir, en el Wagner Nelson, que no supera el 100% de fracción absorbida, por ejemplo, es un buen indicio de que vamos bien. O dos, podemos modelar los datos de la absorción oral bueno, a saber si se ajusta a un modelo de uno o dos compartimentos y luego pasarnos a una técnica de deconvolución. Esas son dos formas, ¿no? Nosotros vamos a hacer ahorita, primero, la técnica de deconvolución, ¿vale? Y bueno, dijimos que el paso 1 es sacar el logaritmo natural. Entonces, me voy a posicionar aquí en la celda E6 y vamos a sacar el logaritmo natural y le voy a decir, es igual al logaritmo natural, ¿no? De la concentración plasmática. Cierro paréntesis. Repito, es igual al logaritmo natural de la concentración plasmática. Cierro paréntesis y pues voy aquí a desplazar, ¿no? Luego, hay que calcular la constante de eliminación. Hay dos formas, por el método gráfico y por el método, perdón, sacando la ecuación de la pendiente. Entonces, bueno, aquí algo que se me pasó, perdón, es que nosotros podemos iniciar graficando el perfil concentración contra tiempo de forma aritmética, que yo lo tengo graficado, vean.
y uno empieza a decir, ok, más o menos ¿dónde empieza la eliminación? Pues donde la línea parece que es lineal. Entonces uno diría aquí, pues de 12 a 48 horas, yo digo que empieza la eliminación. Bueno, pues puedo empezar a calcular mi constante de eliminación desde esos puntos. Entonces vamos a hacerlo y vamos a empezar con una ecuación. Entonces me posiciono en, ¿qué es? eh, F4, le voy a dar es igual a la pendiente conocido Y. ¿Cuál va a ser mi conocido Y? Pues los valores del logaritmo natural de los puntos que consideré de donde empieza la eliminación, coma, y luego conocido X, pues es el tiempo, ¿no? De 12 a 48 horas. Entonces, repito, va a ser igual a la pendiente de conocido Y, que son los logaritmos naturales de las concentraciones plasmáticas que ya calculamos, y conocido X es el tiempo. Vamos a ponerle un valor absoluto, vamos a multiplicarlo por -1. Y ese es el valor de la pendiente. Entonces ya tengo mi pendiente. Aquí, bueno, en la gráfica, perdón, en los títulos del Excel, yo ya les puse el análisis dimensional. Solamente si ustedes tienen datos de otro proyecto, ¿no? De otro fármaco, lo que habría que hacer es hacer el análisis dimensional. Como son multiplicaciones, pues prácticamente hay que dejarlo en las mismas unidades y no habría mayor problema. Y vamos a hacerlo por el método gráfico también, nada más para ver. No voy a ir aquí en esta gráfica, yo lo hice. Aquí en el Excel que les mandé tiene un error, le puse logaritmo natural de CP versus T. Hay que quitarle el versus T, pero lo demás está correcto. Entonces, si yo selecciono, me voy a seleccionar datos, modificar. X, ¿quién va a ser? Pues dijimos que es el tiempo, ¿no? ¿De dónde? De 12 a 48 horas. Y Y es el logaritmo natural correspondiente a de 12 a 48 horas. Cierro paréntesis y me va a quedar esto, ¿no? Entonces vean cómo la pendiente positiva, pues me queda 0.626. 0.626, ¿no? Si lo redondeamos acá, es lo mismo, ¿no? Ya tengo el valor de mi pendiente. Una forma de ver que estoy haciendo bien el cálculo de la pendiente, pues es con R cuadrada. R cuadrada aquí no se me hace tan mal, 0.98, pues es adecuado, ¿no? Entonces, bueno, con eso ya tenemos el valor de la constante de eliminación. Y estamos cumpliendo lo que señalan algunas normas, por ejemplo, ¿no? La norma 177 dice que al menos 3 puntos en la fase log terminal. Y nosotros estamos tomando 3 puntos en la fase log terminal. Aquí, cuando el límite inferior de cuantificación, pues debemos tener, perdón, concentraciones plasmáticas mayor al límite inferior de cuantificación, ¿vale? Bueno, entonces, vamos a calcular el área bajo la curva de 0 a t. O sea, tiempo 0, pues vale 0. Me voy a seguir con el siguiente, me voy con el siguiente, perdón. Y hay que sacar el área bajo la curva de 0, parcial, perdón. Va a ser igual a CP1 más CP2 por T2 menos, ay, perdón, aquí estoy mal, menos T1, y eso dividido por 2. Entonces dijimos que va a ser CP1 más CP2 ponderado por T2 menos T1 dividido por 2. Cierro paréntesis. Y dijimos que aquí vale 0. Entonces, ya lo comentamos, ya lo repetí, perdón. Y lo que hay que hacer es prácticamente deslizar, ¿no? Ya deslizamos. Y aquí, al menos yo lo que hago es meterle como para rectificar que nuestro cálculo va bien, pues digo, ok, la sumatoria de las áreas bajo las curvas parciales debería de darme esta área bajo la curva de 0 a t, que es aquí en este caso es a 48 horas. Y ahorita vamos a ver si lo estamos haciendo bien. Entonces, aquí, cuidado, a este punto, el área bajo la curva de 0 a t vale 0, ¿no? Entonces lo voy a ligar con respecto a este valor. Pero al siguiente, a la siguiente área bajo la curva, que sea para este ejercicio 1 hora, le voy a poner más y voy a ligar este más el área bajo la curva anterior, ¿no? Este. Entonces, repito, va a ser al tiempo al que estamos trabajando más el anterior. Cierro, perdón, bueno, si cierro la operación, termino la operación y los deslizo. Entonces vean cómo este valor está coincidiendo con lo que obtuvimos. Entonces, bueno, ahí le metimos un doble candadito y todo bien, ¿no? Vamos haciendo bien las cosas. Ahora vamos a calcular
el área bajo la curva de t infinito. Perdón, es que está haciendo mucho calor, entonces estoy tome agua. Entonces, el área bajo la curva de t infinito, comentamos que es dividir la última concentración plasmática medible entre la constante de eliminación. Para este caso vale 21.6 nanogramos por mililitro y lo dividimos por la constante de eliminación y obtenemos el área bajo la curva de t infinito. Luego, hay que calcular el área bajo la curva de 0 a infinito, que es la sumatoria del área bajo la curva de 0 a t más el área bajo la curva de t infinito, que ya calculamos. Y esto nos daría, nada más para ver si no vamos haciendo nada mal, todo bien. Ahora hay que obtener el cociente, perdón, el producto de la constante de eliminación por el área bajo la curva de 0 a t. Entonces, le vamos a poner es igual a la constante de eliminación ponderado por la respectiva área bajo la curva de 0 a t. Perdón, acá está, ¿no? Y como la constante de eliminación, pues es la constante, pues hay que mantenerla fija, F4. Repito, va a ser igual a la constante de eliminación por el área bajo la curva de 0 a t. Cierro la operación, termino la operación. No, déjame ver si lo fijé. Sí. Y ahí está. ¿No? Ya calculamos el producto de KL, área bajo la curva de 0 a t. Ahora hay que calcular la sumatoria de este producto más la concentración plasmática, ¿no? Que sería, vean, es el nominador. Lo voy a poner aquí nominador para que lo vayan viendo y lo anoten en sus libreta o iPad o lo que tengan ahí en la mano, ¿no? Entonces sería lo voy a ligar, la concentración plasmática más el producto de KL área bajo la curva t. Repito, es la sumatoria o la suma de la concentración plasmática a tiempo t más el producto de la constante de eliminación por el área bajo la curva de t. Voy a arrastrar, ¿no? Y ahora hay que calcular el producto de KL área bajo la curva de 0 a infinito. Pues es igual a KL por el área bajo la curva de 0 a infinito. Como es solamente un valor, pues no hay que mantenerlo fijo, ¿no? Cierro paréntesis y vean cómo ha sido hasta ahorita fácil. Pues ya hemos calculado, ya casi terminamos el cálculo de la fracción absorbida. Y ahora lo que hay que hacer simplemente es el cociente, dijimos, del nominador, y aquí voy a poner que este es denominador, y vamos a poner, es igual a qué? A esto dividido por esto. Y aquí lo vamos a mantener fijo. Entonces, tecla F4, repito, es el cociente de CT más KL área bajo la curva de 0 a t, que corresponde al nominador, dividido por KL área bajo la curva de 0 a infinito, que refiere al denominador, y hay que mantenerlo fijo. Si lo queremos en porcentaje, pues lo multiplicamos aquí por 100, ¿no? Ay, no sé si puse un negativo ahí, no, estamos bien. 100, ¿no? Y vean cómo llego al 100%. Entonces, es un buen indicio que estoy modelando bien. Si yo tuviera aquí 120, 115, quiere decir que probablemente el mejor método sea el de Lou-Rigelman y hay que aplicar otro método de convolución que, bueno, no es objeto de este webinar. Yo creo que probablemente en otros podemos estar trabajando sobre esto, ¿no? Pero entonces, bueno, este es el cálculo de la fracción absorbida por el método de Wagner y Nelson. Y vean cómo yo ahora tengo la fracción absorbida con respecto al tiempo, que gráficamente pues, son diferentes. Y esto dijimos que me va a servir como input para modelar en X la fracción disuelta in vitro, que sería del porciento disuelto del perfil de disolución, y en Y, justamente esto que acabamos de calcular, ¿no? Fracción absorbida, que sería poner en porcentaje o en fracción toda esta columna. Y bueno, también comentamos que otra forma es ajustando los datos de la absorción oral por medio, perdón, de análisis compartimental. Lo pueden hacer con Winolin, lo pueden hacer con, creo que CPS también te deja. A mí me gusta
un hermano del DD Solver, que es el PK Solver, y creo que por ahí también tienen el acceso, espero que lo hayan descargado. Es gratis, relativamente muy fácil de usar y vamos a usarlo, ¿no? Selecciono mis datos, perfil, concentración, contra tiempo. Yo ya lo tengo descargado, me voy a complementos, PK Solver. Y aquí vean, hay variedad de análisis. Podemos hacerle un análisis compartimental como los que se hacen en bioequivalencia para una administración extravascular, intravascular. Podemos hacer un análisis extravascular, perdón, un análisis compartimental. Tenemos máximo dos compartimentos. Entonces, bueno, vamos a utilizar el análisis compartimental, sea Compartmental Análisis extravascular, administración oral, sin TELAC, ¿no? Porque no es una administración de liberación retardada. Entonces, voy a seleccionar este. Me va a pedir, se va a abrir la siguiente ventana, me va a pedir el tiempo. Pues selecciono los valores, cierro paréntesis, me pide la concentración, selecciono la concentración, el tiempo está en horas, las unidades de la concentración nanogramo por mililitro, vamos a asumir, no me acuerdo de la dosis, 100 miligramos, y prácticamente nada más hay que decirle ROM. Y bueno, pues este fue el output que yo también les puse por acá. Este es el output que nos da, la salida que nos da el software. Vean, primero uno puede ver varias cosas, ¿no? El análisis de las residuales, aquí el ajuste del modelo, pues no se ve mal, ¿no? De primera entrada no se ve mal. Si lo vemos en forma logarítmica, pues también la línea de tendencia y bueno, lo predicho contra lo observado caen dentro de los valores observados, pasa bien, ¿no? La línea de tendencia nos da el ajuste, la bondad del ajuste, también nos está dando el software, nos da R cuadrada, el criterio de información de Akaike, cuadrado medio del error, bueno, más parámetros para nosotros determinar más bien, nos da parámetros o ¿cómo se dice? Se me fue la palabra, ahorita lo dije, bondad del ajuste, perdón, nos da la bondad del ajuste para determinar con qué modelo me voy a quedar, ¿vale? Aquí también nos da cuánto vale la constante de eliminación, nos da las áreas bajo la curva, por ejemplo, aquí dice que vale 5.637, el área bajo la curva de 0 a t, bueno, hay bueno, este es el área bajo la curva de 0 a t, 5.000 como una diferencia de 200, bueno, pues habría que revisar el artículo, hay un artículo para cómo se utiliza PK Solver y toda la parte matemática, ¿no? Entonces, de manera general, si ustedes se quieren ahorrar tiempo y decir, ¿sabes qué? Pues quiero algo rápido, pues ya vieron, selecciono mi curva, le digo cuál es el tiempo, cuál es la concentración, la dosis y se acabó, ¿no? Rápido me hace el análisis, obtengo K10 y me voy directamente a hacer los demás cálculos. Incluso podríamos hacerlo más rápido porque el saldo me daría KL, me daría área bajo la curva de 0 infinito, área bajo la curva de 0 a t y se haría más fácil el cálculo, ¿no? Entonces, ¿por qué traigo a colación esto? Para que noten que no necesariamente debo tener un software súper avanzado para hacer este tipo de cálculos, ¿no? Podemos tener una hoja de Excel, hay softwares gratuitos donde podemos hacer también el análisis como este que vimos en PK Solver, ¿no? Hay unos más avanzados, claro que pues hay que pagar, ¿no? Pero de entrada, pues esto funciona también. Y bueno, aquí voy a dejar de compartir pantalla para regresar a la diapositiva. Pongan por favor, un mensajito en el chat, los quiero participando, me lo llevo si les funciona este método, si se les hizo interesante o no, por favor. Ahí es. Bueno, voy aquí a compartir pantalla, vamos a continuar. No sé por qué, bueno, no sé por qué no me... Son poquitas diapositivas, entonces, bueno, vamos a movernos. Porque nos quedamos acá. Bueno. Vamos a hablar de algunas limitaciones también de este método Nelson, ¿no? Una de las limitaciones es que la metodología, tanto de Barney Nelson como Lou Rigelman, que dijimos que es para modelos bicompartimentales, es que es la utilización de datos promedio. Debido a esto, cuando los datos experimentales son promediados, es decir, limitado a un número de puntos, pues no es posible calcular la variabilidad asociada a la formulación o entre los individuos y la variabilidad residual. Por ello se dice que hay una pérdida de la información.
y no se puede modelar la variación sujeto a sujeto. En realidad, la FDA no menciona, la guía de la FDA de correlaciones in vitro in vivo no menciona o no nos restringe a utilizar datos promedio. Hay autores que dicen que de preferencia datos individuales, ¿no? Otra de las desventajas es que los resultados de los parámetros de correlaciones in vitro en vivo, la función de unión entre lo in vitro e in vivo y la validación pueden ser diferentes si estamos utilizando perfiles concentraciones individuales. Pero, que quede claro, esto no es abordado en ninguna guía regulatoria y tampoco hay una recomendación clara por parte de las agencias reguladoras sobre los pasos de cálculo. Ustedes van a ver que la FDA te dice, ok, utiliza métodos, modelos dependientes, Wagner, Nelson o Lurriger, pero en realidad nunca te dicen cómo, ¿no? Hay algunos artículos que, no sé, si son 10 pasos para calcular el método, con 10 pasos involucrados en el método, ellos en un solo paso lo hacen, ¿no? Tal vez para no compartir la metodología, no lo sé, ¿no? Hay quienes piensan mucho más rápido que nosotros y en 2 pasos resolvieron todo lo que nosotros hicimos ahorita. Entonces, a lo que voy es que podemos hacerlo, ¿no? También con hojas de Excel y podemos utilizar esta metodología que se encuentra en libros, en artículos. Yo lo que hice fue irme al artículo de Barry Nelson original, extraje la metodología de cálculo, validé internamente contra esa hoja de cálculo y la aplico a diferentes, a otros ejercicios que existan de Barry Nelson. Bueno. También tenemos pros y contras de la de convolución como tal. Vamos a centrarnos ahorita en Barney y Nelson. Pues dijimos que el supuesto era que es útil para fármacos que se ajustan a un modelo de farmacocinético, perdón, de un compartimento con una eliminación lineal, pero no asumen un orden cinético previo para la absorción. Y la absorción debe ser mucho más rápida o más rápida que la velocidad de eliminación. Esto porque si yo tengo efecto flip-flop, pues no va a ser adecuado utilizar esta metodología. Lo que puedo hacer si existiera flip-flop, debería administrar al fármaco por vía intravenosa. ¿Por qué? Porque si administro el fármaco por vía intravenosa, solamente tengo el decaimiento, no tengo absorción. Entonces, es algo mucho más fidedigno de la eliminación tal cual del fármaco. Uno de los pros es que no necesitamos datos in vitro y no se necesita un supuesto de absorción de primer orden para este proceso de absorción del fármaco. Y a diferencia del método de Lurrigelman, esto es muy valioso porque yo no tengo que gastar en hacer una administración intravenosa para caracterizar mi fármaco. En cambio, con un método Lurrigelman tendríamos que hacer administrar el fármaco por vía intravenosa o bien tomar datos de la literatura, extraer la gráfica, hacer los cálculos y de ahí en adelante, ¿no? Y una de las contras es que solamente aplica para fármacos que se ajustan a un modelo de un compartimento y dijimos que en caso de fenómeno flip-flop se puede dar lugar a una estimación incorrecta de la absorción. Y aquí les dejo las referencias, también les dejo la referencia de esta autora que resume en esta tabla estas pros y contras de las metodologías como tales de convolución. Ahorita pues me centré solamente en Barney y Nelson. Y bueno, y la pregunta de los 32,000, ¿y con eso ya tengo mi correlación? Pues no, aquí en este webinar es para hablar sobre un paso importante para empezar a construir mi correlación in vitro en vivo, que es hacer la transformación y que consiste en la deconvolución. Aquí les dejo una metodología general de cómo construir una correlación in vitro en vivo. Consta de 8 pasos, nosotros ya hicimos un paso, bueno, o sea, algo es algo, ¿no? Ya empezamos. Y voy a describir brevemente cómo funciona esta metodología. Primero, hay que modelar los datos in vitro. Nuevamente, lo podemos hacer con una hoja de Excel. Por ejemplo, si el modelo se ajusta a una cinética de orden uno, puedo calcular la constante de eliminación en Excel. O dos, puedo hacerlo con DD-Solver también. Hay un software gratuito que lo hace. Dos, interpolar los valores de la fracción absorbida en el modelo in vitro para obtener los tiempos vitro al cual la fracción disuelta es igual a la fracción absorbida. ¿Para qué? Para continuar con el paso 3, que es el gráfico de Levy. En ese gráfico de Levy
lo que vamos a hacer es graficar en el eje de, de las X, T vitro, Y en Y, T vivo. ¿Por qué? Porque hay casos, no siempre, ¿no? Pero generalmente sí, donde la escala de tiempo del experimento de disolución va o es diferente a la escala del perfil de disolución en vivo, del estudio de equivalencia. No sé, en un estudio de equivalencia, vamos a suponer el caso más corto, o sea, truncado a 72 horas, o un estudio de 48 horas. Pues difícilmente voy a tener un perfil de disolución a 48 horas, salvo que sea de liberación inmediata, lo llevo a un día, por ejemplo, ¿no? 24 horas de muestreo, pero las escalas de tiempo son diferentes, ¿no? Entonces, lo que tengo que hacer es una técnica matemática para escalar en el tiempo. Y hay dos formas. Uno, un gráfico de Levy y dos, la función inversa de la liberación. Bueno, una vez que tengo mi gráfico de Levy, hay que escalar en el tiempo los tiempos in vivo. Cinco, escalar los parámetros in vivo. Bueno, aquí paso 6, hay que escalar el perfil de disolución. Como cuando, aquí lo que pasa es que inicialmente cuando modelamos los datos de disolución, o de solver, vamos a decirlo, pues obtuvimos constantes de disolución, ¿no? O parámetros alfa y beta si utilizamos Weibull, por ejemplo. Entonces, como escalamos en el tiempo, pues tengo que volver a recalcular esos parámetros de disolución porque el tiempo cambió. ¿Y para qué lo quiero? Pues para hacer match con el tiempo in vitro con el tiempo in vivo. Cuando ya tengo esto, pues obtengo los tiempos in vivo equivalentes. Tengo mi gráfica entonces de en X, fracción disuelta, y en Y, fracción absorbida. Construyo con eso mi modelo de correlación y dijimos que un paso importante era pasar esa fracción absorbida predicha por un método inverso al Wagner-Nelson que aquí se llama convolución y que, a ver si lo describo bien, no me acuerdo cómo se llama, que es el método de Gödel, o H, no, aquí es H, aquí es H, es el método de Gödel. Entonces, tenemos que aplicar el método de Gödel para hacer la convolución, ¿vale? Pero vean que todo esto, esto que estamos viendo, se puede hacer con una hoja de Excel, ¿no? Lo podemos hacer con una hoja de Excel. Y bueno, sería aplicable para métodos fármacos que se ajusten a uno o dos compartimentos. Solo que cuando yo esté haciendo la deconvolución, ahí va a ser el problema, porque todo esto que platicamos hoy es para Wagner y Nelson, pero cuando se ajuste a dos compartimentos tendría que aplicar Lou-Rigelmann y las ecuaciones van a cambiar. Y aquí la ecuación para hacer la convolución por el método de Lou-Rigelmann o fármacos que se ajustan a dos compartimentos es por el método de Homberg, que es mucho Homberg, que es mucho más complejo todavía. Pero bueno, pues ese es el big picture, lo que quería llegar a rescatar con ustedes, es que lo podemos hacer con una hoja de Excel, ¿no? Con muchas hojas de Excel, ¿vale? Y bueno, pues por mi parte es todo. No sin antes agradecer su presencia, su atención. También agradecer a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, al Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología y a FS Scientia Pharma, tercero autorizado. También pues dar gracias a ustedes por su compromiso con la excelencia farmacéutica. Por aquí tenemos una frase bueno, aquí me va a colgar la USDP, pero la técnica al servicio de la patria, ¿no? También, entonces, lo que buscamos con esto es poner a la disposición de la sociedad este tipo de metodologías. Anteriormente, cuando la bioequivalencia iniciaba, pues México fue sobresaliente, fue de los principales, el país número uno en empezar con esto de bioequivalencia. Entonces, bueno, con esta clase de eventos lo que queremos es eh, mejorar, aumentar los conocimientos, expandirlos de tal forma que llegue a cada uno de ustedes. Y bueno, pues justamente por eso la alianza entre estas tres instituciones que sponsorean, ¿no? Dan el subsidio para este tipo de eventos. Y también quiero cerrar finalmente diciendo que colaborar y compartir es bueno. Entonces, y bueno, otra cosa más, si alguien quisiera hacer una colaboración, que analicemos ciertos datos con ustedes, apoyemos en el análisis, con todo el gusto estamos a la disposición y sobre todo a los chicos de licenciatura o posgrado
quisieran hacer este tipo de metodologías, que no le tengan miedo a este tipo de cálculos, pues son también bienvenidos. Por ahí está mi contacto, se los dejo el correo. También creo que por ahí anda mi número personal de WhatsApp en el grupo si están en el grupo, si no piden que los agreguen, por favor, a un grupo que se llama de la disolución a la simulación. Entonces, bueno, pueden contactarme directamente, no pasa nada. La idea es que sigamos trabajando con este tipo de metodologías y que, bueno, pues mejoremos cada día en el sentido biofarmacéutico, ¿no? Pues bueno, eso sería todo. Muchas gracias por su presencia y si tienen alguna duda, comentario, pues son bienvenidas. Voy a dejar de compartir pantalla.